Caminando, puede ser trotando, transitando, andando. Andando me gusta, pero tiene que ser más corto. Hay que cortarlo un poquito más. Opinando al trote, opinando al toque. No me gustó ninguno de lo que me dijiste, pero me gusta más opinando ando. ¿A vos te gusta? Sí, me parece pegadizo. Opinando ando, opinando ando. Bienvenidos a Opinando Ando. Buenas noches gente de la Radio Universidad, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa, al tercer programa de Opinando Ando. Aquí, bueno, con esta hermosa mesa, Cami, hola. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Mar, buenas. Lucero. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda Joel? Todo bien, vos. Bueno, tenemos un hermoso día, un hermoso viernes, lo vamos a meter full porque tenemos una noche muy copada, con muchas cosas. Y vamos a empezar con una noticia que nos agarró no sé justo si el día tan de hoy. hermoso el día para la comunidad ricotera o para la música en general argentina, porque bueno, falleció el Indio Solari a sus 77 años. Recordemos que él tenía una enfermedad llamada Parkinson, así que bueno, esta mañana lamentablemente se despertó en otro plano, así que triste, pero bueno, a la vez también, al ser un ídolo popular, hubo un duelo colectivo. Bueno, en Buenos Aires se juntaron en Plaza de Mayo, acá en Salta se replicó en la Plaza 9 de Julio, y en lo que fue el ex bar El Polaco, que es donde debutaron, digamos, Los Redondos fuera de Buenos Aires, ahí en la Dian Funes y España, donde bueno, se juntó gente a tocar música, entre ellos el Pirita Cacho, que es un gran saxofonista de acá de Salta, así que por suerte se transita un duelo colectivo que, bueno, graciosos y valientes, decía el Indio, así que ahí estamos, con fuerzas. Bien, esa es justo la noticia que nos agarró en el día de hoy. Queríamos externar un ratito en esto, porque sabemos que es una comunidad muy grande. Y nada, para comentar también que el próximo programa decidimos hacer un recorrido histórico de todo lo que es la carrera del Indio. Así que para todos los ricoteros que se quieran aprender o quieran venir a participar del programa, van a ser más que bien recibidos. Se pueden comunicar por nuestras redes también, opinandoando.stream en Instagram, y vamos a estar atentos. Bueno, una noticia muy cruda, la verdad. Sí. Pero sí. Bueno, vamos a seguir con lo que teníamos más o menos planeado para hoy. Y fue una semana de mucho movimiento. Demasiado movimiento, y bueno, y acá en este espacio vamos a desarrollar los dos principales, podemos decir que hubo en la semana. Y bueno, también le vamos a dar la palabra ahora a Joel para que nos comente un poco de lo que fue el tema de Saeta. Sí, con respecto a Saeta, bueno, hace tiempo vienen complicaciones con respecto al servicio. Bueno, recordemos que desde hace 2 años más o menos el gobierno nacional decidió cortar los subsidios de transporte al interior, a las provincias del interior, y entre ellas se ve afectada Saeta. Eso provocó, bueno, una crisis en Saeta, de una respectiva deuda que mantiene en Saeta. Recordemos que es una empresa del Estado que nuclea a las empresas prestadoras de transporte público, y bueno, es la que le baja plata, digamos, para el combustible y para el pago por kilómetros recorridos. Este recorte en los subsidios, bueno, provocó una reducción en los ingresos de Saeta, y ahí se armó todo un quilombo, porque bueno, desde la dirigencia de Saeta dijeron, bueno, ahora cómo hacemos para tratar de solventar todos estos gastos, y empezaron con reducciones. Primero, reducciones a las gratuidades para los estudiantes, también reducciones en los boletos sociales a las amas de casa. Ni lo último que sucedió fue que en la semana pasada decidieron cortar el servicio nocturno de 10
de 11:30 a 5:30, ¿no? De cortar las líneas, siendo también que el interurbano se cortaba desde a partir de las 10 de la noche y los urbanos a partir de las 10:30. Esto afectó claramente a trabajadores tanto de la salud, trabajadores gastronómicos, trabajadores del turismo. Recordemos que Salta también es una provincia turística que tiene muchos sujetos abocados, digamos, a las prestaciones de servicio turístico, y sobre todo también afectó a gente de terciarios y a gente de la universidad. Esto provocó una movilización, sobre todo empezó a caldearse, digamos, entre el terciario de la ex normal, que ellos terminan las clases a las 11, bueno, se veían reducidos en Saeta, como que empezó a hacer de repente el Ministerio de Educación, porque empezó a fijar, bueno, hasta qué horario pueden ser las clases y hasta qué horario pueden ser los comercios también. Entonces de repente era como un toque de queda virtual, ¿no? Esto obviamente provocó malestar, y bueno, los compañeros del terciario de la ex normal empezaron a agitar, y primero realizaron una sentada el día lunes, que fue cuando empezó el corte del servicio, y el día martes se movilizó aún más, siendo también que el día lunes a ellos no lo dejaron salir, digamos, de las aulas algunos profesores. Entonces el martes se hizo primero un ruidazo dentro de la normal, cosa de llamar a más compañeros, de también hacer escuchar el reclamo a los profesores, lo que fue positivo porque salieron bastantes, y bueno, de ahí se empezó la gente también que se acercaba, gente de la universidad, gente misma de la sociedad, y se hizo un tumulto muy grande que empezó a marchar hasta la Belgrano, y bueno, ahí primero hasta la legislatura, donde también hubo reclamos hacia los legisladores, ¿no? Y después hacia la calle Belgrano. Así que bueno, la presión sirvió, porque Saeta levantó justamente las restricciones nocturnas. Aún así seguimos en lucha por el boleto estudiantil. Y bueno, ¿no? Queda claro cómo también está lo que dicen de Saeta es que faltan recursos, lo que dicen del gobierno es que hay equilibrio fiscal, entonces también es a dónde se destina la plata. Estamos perdidos. Claro, y además algo para mencionar es que, por ejemplo, con el tema de las restricciones a los estudiantes, es algo que se viene como anticipando con anterioridad, ¿no? Desde el 2024 que se venía anticipando estas restricciones, y ahora fueron aplicadas de manera efectiva en junio, así que nada, a movilizarse para esto. Bueno, hablando sobre Saeta, hay otra marcha que nos compete, que también son otros temas que son de suma urgencia hablar, y bueno, en Opinando Ando los queremos abordar. El pasado miércoles 3 de junio a las 5:06 en la Plaza 9 de Julio frente al Cabildo, se volvió a marchar a 11 años del primer Ni Una Menos. El movimiento, no sé si nuestros oyentes lo sabrán, espero que sí, nació en 2015 como una convocatoria espontánea en redes sociales impulsadas por muchas periodistas, militantes, activistas, artistas, que fue detonado por el brutal femicidio de Chiara Páez, adolescente de 14 años que, embarazada de 3 meses, fue asesinada por su pareja en ese momento de 16 años, Manuel Mancilla, que la enterró en el patio de su casa. Si no saben, a esta marcha se sumaron en su momento 80 ciudades de Argentina y muchos otros países de América Latina, siendo la marcha más multitudinaria contra la violencia de género en la historia de la Argentina. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Acá en Salta, como en otras provincias, además de pelear por la necesidad de sostener herramientas de prevención, asistencia, acompañamiento, se volvió a poner foco en los casos más recientes que tuvimos esta semana y que vienen pasando ya, que venimos recordando mensualmente. En este caso fue Agostina Vera, Dulce María Candía y también Noelia Carolina Romero. Bueno, para continuar con esto, nada, una pena terrible, la verdad, que tengamos que estar en esta situación, ¿no? Por ejemplo, Agostina Vega tenía 14 años, desapareció el 22 de mayo y la encontraron el 30 de mayo en la ciudad de Córdoba. Bueno, se encontraba ya su cuerpo sin vida, y lamentablemente su femicida ya tenía penas, ya había capturado a una persona que era su expareja, y se tuvo que haber escapado semidesnuda, y bueno, tras el pago de una fianza quedó libre. Entonces ahí es como se ve que el Estado está ausente, ¿no?
podemos identificar un concepto que nos trae Rita Segato de femicidio y feminicidio. Femicidio como ese crimen, ¿no?, que es asesinada por el simple hecho de ser mujer, y luego el feminicidio, donde está este crimen concreto, pero también se responsabiliza al Estado, porque como este tipo de personas va a seguir libre y va a seguir atacando a otras mujeres, ¿no? En el caso de Dulce Candia, desapareció el 17 de mayo y fue encontrada el 28 de mayo, tenía 17 años, ahí ven la cercanía, ¿no?, de las fechas de los dos feminicidios, y también lamentablemente su femicida era un remisero de la zona. Noelia Romero, 30 años, que la asesinó el novio, por así decirlo. Su femicida es Tomás Adrián Núñez, que también tenía 30 años. Ella desapareció el 30 de mayo, y Noelia tuvo, como por así decirlo, la valentía de llamar a la policía, poder comunicarse, y aún así, la policía tuvo demoras, y a la hora de poder entrar al domicilio ya Noelia se encontraba sin vida. Quiero destacar algo ahí muy importante, que es que hay muchas responsabilidades que no son asumidas, ¿y qué quiero decir y destacar? Durante todos estos años de lucha, a la mujer se le ha enseñado a empoderarse, y al hombre, el hombre no se ha sensibilizado. Entonces, pensar esto, que el sistema patriarcal no es solo esto que está pasando de los abusos, los femicidios, todo tipo de violencia en cualquier tipo de modalidad, sino que se sostiene por los cómplices. Hay una escasa participación genuina de las masculinidades en esta problemática. Bueno, sí, ahí justamente con respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol o qué lugar ocupa el varón dentro de estos reclamos? Fue una pregunta que estuvo resonando en casi todos los medios, en casi todos los streams. Yo, personalmente había escuchado las reflexiones de Pergolini, las reflexiones de Eyal Moldaski, de Luquitas, entre otros varones que consumo. Y me chocaba un poco el tema de estas reflexiones, porque muchas veces quedan solamente en eso, y el día después siguen actuando de la misma manera. Por ejemplo, justo Pergolini había reflexionado en su programa de tele, y a la mañana siguiente lo escuché en la radio y ya estaba haciendo otra vez chistes machistas, cosificando a la esposa de un oyente que justo lo había llamado. Entonces fue como, queda en la nada, ¿no? Entonces ahí, claro, y también en ese momento cuando veía, digamos, con quién compartía Pergolini el programa, eran todos varones. Y entonces ahí también uno es poder captar también lo que Rita Segato llama como la corporatividad masculina, o lo que Male Pichot en criollo dijo como la camaradería peñana, sí, que es cuando en espacios entre varones buscamos avalarnos, buscamos ser parte de una hermandad masculina, y terminamos cediendo o haciendo comentarios totalmente fuera de lugar, misóginos, machistas. Entonces yo pensaba que lo primero que debe ser nosotros como varones es poder primero detectar eso entre nuestro grupo de amigos, en el grupo de amigos con el que compartimos a diario, con el que vamos al fútbol, con profesores también, digamos. Entonces como detectar ahí esos comentarios que son como, no sé, pasa que un amigo tiene un hijo y no le pasa la cuota alimentaria a la madre de su hijo. Entonces como también decirle, parar ahí el carro, detectarlo y tratar de romper esa corporatividad masculina, que me parece que es lo que, más allá de participar en marchas o no, de reflexionar un día, me parece que es un trabajo del día a día. Y también eso, reconocernos como hijos del patriarcado. No creo en la palabra aliado, en la palabra porque somos sanos hijos del patriarcado, y es también eso, reconocerlo y tratar de modificarlo día tras día con
con distintas acciones y ser coherentes, ¿no? Si llamamos a la reflexión, también ser coherentes y, bueno, sobre todo tratar de romper eso. Ahí en la construcción de masculinidades recomiendo mucho un libro que es de Hernán Palermo, que es sobre la producción de la masculinidad en el trabajo petrolero, pensándolo también en el trabajo minero que hay en Salta ahora, como también el trabajo en campamentos mineros y el trabajo en espacios masculinizados también fortalecen o, bueno, como que, claro, fortalecen y van tejiendo aún más esa masculinidad corporativa, entonces tratar de romperla, me parece que para empezar somos cómplices desde ahí, ¿no? De participar en esta masculinidad corporativa, entonces hay que tratar de romper esa lógica. Bueno, yo justamente en redes había visto, y es algo que me puse a pensar, ¿no? De que el varón siempre cuando suceden estas marchas o estas convocaciones, siempre se encuentra a la defensiva. Y es algo a pensar, y justamente esto que mencionás vos, ¿no? Y también en redes se hizo como una reflexión de qué puede hacer un varón en situaciones de violencia, digamos. Y había como distintos tips. Yo marqué algunos que vi que resaltaban mucho más porque fueron muchas publicaciones y supongamos teníamos el tema de las fotos íntimas y qué tenía que hacer un varón sobre esas cuestiones, ¿no? Tipo, no reenviar, no comentar, no participar. Después teníamos el tema de las restricciones, del control, y saber que esos tipos de controles tampoco es considerado como una forma de amar, digamos, porque muchas veces es el pretexto, ¿no? Algo que yo noté, por ejemplo, con el femicidio de Agostina Vega en las redes sociales fue mucho odio hacia la niña, comentando muchísimas cosas sobre su vida privada, queriendo justificar la muerte y el horror. Entonces nada, me parecía muy duro. Claro. Bueno, yo quería también sacar un apartado, digamos, porque es algo que viene pasándose bastante, el hecho de que la culpabilidad siempre en los comentarios, en las redes sociales y en todo el enfoque mediático en sí, digamos, siempre recae en la víctima. Esto no solamente pasó ahora con el femicidio de Agostina, sino también pasó con el triple femicidio, digamos, podemos verlo claramente, el de Yara, Moreno y Brenda, digamos, que me parece súper importante que reflexionemos también, digamos, que la culpabilidad no solamente recae en la víctima. ¿Por qué no recae en el asesino? ¿Por qué no recae en toda esa, que tuvo básicamente las denuncias que tuvo Barreiro, digamos, que fue el asesino de Agostina? ¿Por qué no recae en esas políticas públicas que siguen fallando hasta el día de hoy, que le siguen fallando a un montón de víctimas hoy en día? Bueno, de hecho, una cosa para repensar es el tema de las denuncias, ¿no? Sí. Esa desacreditación que existe sobre las denuncias y nunca se piensa en el hecho en sí y siempre se cuestiona a la denunciante de por qué vas a denunciar, digamos. O sea, es como siempre hay un cuestionamiento y siempre es esto, siempre el varón está a la defensiva y no creemos nada que no sea lo que nosotros digamos en este sentido, digamos. Y bueno, también otras cosas que marqué fue el tema de, que vos lo mencionaste, el tema de la misoginia que se da a estos tipos de entre hombres, digamos, y que muchas veces se va y se reviste en lo que es como humor. Te dicen, no, porque es humor o humor negro, te lo dejan ahí o No, bien, si vos llegas a parar el carro está el famoso aleccionador o el mal llamado así, digamos, el qué puto que sos. Entonces como que también hay muchas cuestiones entre los hombres que tenemos que revisar y nada, eso es como... Claro, y es esta cuestión de siempre que hay situaciones de violencia, normalmente ¿qué se hace? Es apartar la mirada. Uno no. Por más que esté pasando frente tuyo, es como que de alguna forma tampoco el varón en esa situación no se quiere involucrar por todas estas cuestiones, esto que decía Joel, de que bueno, vos como ya no formás parte de este pensamiento que tenemos todos en común, sos un bicho raro y te apartamos a vos también y te dejamos de lado, digamos. Bueno, algo que yo noto es que están los seminarios de género y ciencias sociales acá en la facultad. Yo curso, hasta ahora tengo solo 3 compañeros varones. Está plagado de mujeres y que incluso muchas de nosotras ya conocemos la teoría porque somos militantes, venimos de años y bueno, evidentemente no hay un interés, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en Salta, no sé si sabrán,
perdón, ¿no? Hay tres grupos, tres grupos donde se trabajan esto de las masculinidades, la desconstrucción. Realmente otros espacios, otras prácticas, otros talleres, siempre se lo piensa para la mujer, o darle más herramientas. Las políticas públicas también tienen solo ejes de mujeres y centralizado en eso. Y creo que es muy, muy urgente también que se logre esta participación consciente, ya que si, por ejemplo, no está funcionando en las masculinidades, en el Estado menos, la justicia, el Estado no está funcionando. Y porque voy a traer un ejemplo que está pasando con esto que dijo Lucero en los femicidios. ¿Cómo puede ser que no te tomen las denuncias porque estás viendo partidos de fútbol, pero sí se mueva tan rápido un proyecto de ley contra las falsas denuncias? Exactamente. Hablando de esto de las falsas denuncias, bueno, una senadora santafesina, como para dar contexto, llamada Carolina Lozada, impulsa un proyecto de ley a debatir que es acerca de esto de las falsas denuncias. Cuando se trata en sí, digamos, de casos de violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes. Lo que pasa esto de las falsas denuncias es que es una modificación también al artículo en el que establece penas de 3 a 6 años de prisión, cuando la supuesta falsedad está vinculada a casos así vinculados a esto. ¿Qué pasa con esto? Ahí se amplía un poco más eso de que ahora no es que no hay falsas denuncias, sino que faltan denuncias. Eso es lo que pasa. Y bueno, lo peor de todo es esto, que según datos citados por organizaciones especializadas, es que las falsas denuncias representan el 0,25%, a lo sumo el 0,3% de las condenas penales en Argentina. Que vendría a ser, esta información es sacada, digamos, del Consejo de la Magistratura en 2025, y a nivel internacional, a fenómeno, es igual de marginal, o sea, menos del 1% de los casos. Y esto también es sacado de la ONU de Mujeres en 2024. Así que imagínense, digamos, ya teniendo esos porcentajes, yo creo que hoy en día, digamos, no hay que, como dije, digamos, hace rato, no hay falsa denuncia, sino que faltan denuncias en sí, digamos, y sobre todo peligra, digamos, porque si así como dicen, digamos, de las falsas denuncias, se imagina la cantidad de mujeres que hoy en día les cuesta ir a denunciar, y encima de todo eso tener que bancarse esto de que no les toman la denuncia como corresponde, y que tengan que bancarse de que con que paguen una fianza, digamos, su asesino, digamos, o la persona acusada salga libre, digamos, y esté viviendo su vida como si nada. Es como totalmente indignante. Por eso yo creo que nosotras tres, digamos, que fuimos a la marcha, estuvimos ahí, conocimos varias historias. Yo creo que eso fue a mí lo que me emocionó más, y lo que también me sensibilizó muchísimo, y es algo que me sensibiliza también a mí. Bueno, yo creo que a todas nos conmovió un femicidio, digamos, cuando éramos chicas. A mí me conmovió el de Candela, digamos, a los 12 años, porque tenía mi edad, y yo creo que es algo que nos conmueve a todas hasta la fecha, digamos, y que se siga replicando lo mismo y peor todavía. Quiero agregar un dato muy importante ahí, porque hoy el gobierno está generando una desinstitucionalización del género. Sí. Hay políticas públicas que estaban centradas en el acompañamiento de la mujer en situaciones de violencia de género, económicas y demás modalidades, y hoy te exigen la denuncia. ¿Cómo podrías vos generar una denuncia conviviendo con tu agresor? Creo que hay una contradicción propia del Estado y que hay que trabajar. Sí. Y además de esto, hoy Opinando Ando trae estos temas a la mesa, no los trae solo un día, y eso es lo que queremos promover. Lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a trabajar en otros espacios, promoviendo lo que la gente nos quiera compartir, porque queremos que si uno lo trabaja no es un día específico, es algo procesual. A nosotros nos queda corto un bloque, nos queda corto un stream, hay muchos otros temas que queremos hablar, como por ejemplo traigo a juego la inexistente reinserción, la impunidad de los medios, la policía, la justicia de los hombres, la grieta del feminismo, lo que está pasando hoy con el gobierno. Ahora, antes de ir a la pausa, quiero invitarlos a ustedes, la audiencia, que también opinen con nosotros en la mesa sobre lo que está pasando hoy. Si alguno o alguna o algune ha participado de Ni Una Menos, de alguna movilización o similares, y también una pregunta, creo que a veces un poco incómoda, pero muy necesaria, de qué acciones o qué actos en su vida cotidiana realiza para poder erradicar todas estas violencias de género, ya sea desde, cada uno está en su trinchera, eso es muy obvio. Creo que hay muchos limitantes para poder actuar, pero creo que con granitos de arena podemos hacer un desierto y poder movilizar todas estas problemáticas que hace mucho tiempo vienen siendo invisibilizadas. Así que, ¿qué les parece si vamos a una pausa y cuando volvemos los leemos? La radio en tus oídos.
¿Sabés cuáles son las carreras de pregrado? Son carreras cortas de 2 a 3 años de duración. Forman en distintas ramas de la ciencia, transmite conceptos teóricos y procedimientos específicos, conducen a la obtención de un título de técnico que habilita para el ejercicio profesional, por ejemplo, Tecnicatura Universitaria en Estadística. Universidad Nacional de Salta, Secretaría Académica, Dirección de Orientación y Desarrollo Universitario. La trata y explotación de personas no se ven a simple vista. Las víctimas pueden ser captadas y sometidas a explotación sexual o laboral, tanto dentro de nuestro país como desde y hacia otros países. Con tu ayuda podemos intervenir para que ninguna persona sea explotada. Si algo te hace dudar, no dudes. Llama y denuncia al 145, línea nacional, anónima y gratuita. 93.9 En cada sitio de la ciudad. ¿Sabés cuáles son las carreras de grado? Estas carreras tienen una duración de 4 años como mínimo, forman en distintas ramas de la ciencia y brindan conocimiento profundo de un área. El título de grado habilita para el desempeño profesional, ingeniero, abogado, médico, profesor, licenciado u otro equivalente y posibilita continuar con estudio de posgrado, especialista, maestría o doctorado. Por ejemplo, profesor en filosofía. Universidad Nacional de Salta, Secretaría Académica, Dirección de Orientación y Desarrollo Universitario. Estamos en redes sociales y nuestro WhatsApp es el 3875-347-022. La radio de la UNSA, muy cerca tuyo. Radio Universidad le informa la hora. 21:31 minutos. Hacen 21 grados, seguimos esperando y le damos el paso también a nuestra conductora, co-conductora Camila, que gracias a ella tenemos una gran invitada el día de hoy. Bueno, hoy nos encontramos acá con Guadalupe Corte, que es, bueno, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Te quiero felicitar de paso porque hace 2 semanas que se recibió. Gracias. Y bueno, es integrante de un proyecto de investigación donde se estudia acerca de los usos y apropiaciones de la IA, y su trabajo se centra en la investigación sobre, bueno, inteligencia artificial, violencia de género digital y juventudes. ¿Cómo estás, Guada? Bueno, muchas gracias, chicas, chicos, por invitarme. Gracias por las felicitaciones, también muy contenta. Bueno, yo muy bien por estar acá. ¿Querés contarnos un poco, más o menos, resumida así, de qué se trata tu tesis? Bien, bueno, mi tesis se trata sobre un proyecto de intervención comunicacional. Lo implementé a través de un taller de alfabetización digital con estudiantes de primer año de un colegio llamado Jacques Vives Cousteau, un colegio de acá de Salta. Y lo que busqué con este proyecto es poder problematizar el fenómeno de las deepfakes, que actualmente se manifiestan como formas de violencia de género digital. Bien, buenísimo. Quería saber un poco también acerca de cómo fue la metodología, digamos, y qué dificultades te trajo, más o menos, digamos, y también algo, un poco también para dar contexto, ¿no? ¿Qué vendrían a ser las deepfakes? Bien, las deepfakes, primero partamos de ahí. Las deepfakes son archivos de audio, video, fotos que pueden ser creados o manipulados con la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué digo que pueden ser creados o manipulados? Y también la inteligencia artificial generativa generó mayor expansión de estas deepfakes. ¿Por qué digo todo esto? Porque las deepfakes existen antes que exista la inteligencia artificial generativa, que es una rama de la inteligencia artificial. Antes podíamos manipular las imágenes con Photoshop, por ejemplo. Entonces ya existían las deepfakes. Pero ¿cuál es la problemática central? Que ahora se expandieron estos contenidos falsos y
la problemática mucho más central es que se presenta como una nueva forma de violencia de género digital. ¿Cuál es esa problemática? Hay un aumento de casos de creación de contenidos falsos sexuales, donde mayormente las mujeres, las niñas, las jóvenes están siendo perjudicadas. Y esto está pasando en los ámbitos educativos. En el 2024 empezó a ocurrir en las escuelas secundarias a nivel global, y ahora estamos viendo, por ejemplo, a nivel local, que está llegando a los ámbitos universitarios. Sí. Entonces estamos hablando de una problemática que se está expandiendo a gran escala y es muy lamentable y es preocupante. Y a raíz de todo esto, cuando yo empecé a ver esta problemática, que fue en un 2023, cuando ya pensaba en mi tesis, en un 2024, cuando ya empecé a decir, bueno, ¿qué hago con esto? Es interesante en el sentido de que hay que investigar el fenómeno, pero es preocupante, es triste, da miedo a nosotros como mujeres ver esto. Sí. Y no quería que quede en una investigación tradicional. Obviamente valoramos el peso que tiene la investigación en la sociedad, pero yo pensaba en algo que puede intervenir, ¿no? Que pueda generar algún espacio de reflexión, de problematización, y es por eso que decidí que mi tesis se pueda desarrollar como un proyecto de intervención comunicacional a partir de un taller de alfabetización digital. Esa es la metodología, ¿no? La estrategia central para llevar adelante el proyecto es el taller de alfabetización digital, que lo llevé adelante en una escuela secundaria, que es el Colegio Jacques Yves Cousteau, con estudiantes de primer año. Perdón, sería la edad de... Y entre 13 y 14 años, sí. Quería preguntar esto, ¿no? Si bien el tema IA es todo novedoso, si en algún momento o ustedes chicas también que estuvieron con el tema de la marcha, llegaron a pensar si este tema de la violencia digital iba a escalar a tal escala con la inteligencia artificial. Bueno, a mí me resulta novedoso justamente que yo estaba un poco investigando el auge de la inteligencia artificial, o por lo menos de ChatGPT, es en el 2022, y luego esto de la creación de imágenes empieza también a escalar en el 23, justo cuando vos estabas pensando tu tesis. Entonces vos ya estabas como detectando, ¿no?, estos factores que, nada, me pareció una lectura completamente genial, acertada, sí. Totalmente. Obviamente entiendo que seguro la vivís como mujer, y con todas las situaciones que se ve, lamentablemente, bueno, esta situación ha escalado mucho. No solamente a nivel nacional o mundial, sino que incluso no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no?, de nuestra comunidad. Sí, totalmente. Cuando empecé a notar esto, que me salían, veía noticias, digamos, en las redes de casos en Estados Unidos, pero ya los veía acá en Argentina, y la verdad que me daba miedo. No sé si es algo que me lo esperaba, la verdad que yo ya no espero nada, o sea, todo puede pasar, ¿no?, con las tecnologías digitales. Sí. Pero dije, yo, está loco cómo la violencia de género encuentra todos los lugares posibles para estar, ¿no? Y ahora está en los entornos digitales, y es muy preocupante porque cada vez se escala mucho más, y lo vemos a nivel local. Acá en Salta ya pasó. Cuando yo pensé en la hipótesis de mi tesis, justamente yo decía, bueno, este proyecto lo vamos a hacer teniendo en cuenta que en Salta aún no hay casos que sean públicos, porque capaz que hay, pero no estaban siendo documentados, registrados, y si no los hay, nada dice que no pueda haber, porque las herramientas para crear deepfakes están al alcance de todas, de todos, ¿no? Hablamos de herramientas que son gratuitas, y procesos que son súper sencillos. O sea, una deepfake no tarda 3 días en crearse, en 2 minutos ya podés tener. Y el acceso primeramente a esa imagen, a ese video, también. Y ahí vamos a otro lado de qué hacemos nosotros con nuestra foto. O sea, tengo que dejar de tener redes sociales. Y no, porque la persona puede ver mi DNI, le saco foto y con tu cara y ya está. Entonces, bueno, sí. No, sí, esto porque en su momento nosotros, cuando estábamos intentando crear el logo de la radio, a mí me parecía curioso porque Lucero pudo sacar fotos mías desde Instagram, digamos. Claro. Y yo miraba y yo, pero ¿cómo puede sacar? Porque yo tenía entendido que Instagram tenía
bloqueado, digamos, No la, te deja sacar captura. la captura de pantalla. Claro. Pero bueno, yo como trabajo acá y tengo que hacer entrevistas, a veces tengo que hacer los recortes, tengo que subir imágenes, me doy cuenta que vos entras a Google, pones descargar foto de Instagram, le copias el link a la foto y ya tenés la foto tranquilamente, digamos. Tampoco es que es muy difícil ahora conseguir una foto de cualquier persona si tenés prácticamente todos los medios para hacerlo. No, totalmente. Y con este proyecto yo decía, bueno, a ver, vamos a pensar en que la solución es que nosotras como mujeres, varones también, niños, no puedan subir fotos, no, o sea, nos restringamos, ¿no? Estamos hablando de la libertad de expresión. No va por ahí. Va por pensar en espacios donde podamos reflexionar, podamos dialogar, y qué mejor que empezando con las juventudes. Sí. Y bueno, este proyecto, uno de sus objetivos centrales era poder problematizar este fenómeno de las deepfakes como violencia de género digital, generando espacios de reflexión, de diálogo, participación con los estudiantes. No sé si quieren que les comente un poquito, porque la experiencia fue muy linda, la experiencia, la verdad. De eso salieron un montón de cosas para abordar próximos proyectos, investigaciones, pero los chicos, lo primero que noté es que tenían ganas de hablar. Claro. Tienen ganas de saber qué pasa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la recepción, que llegaste al colegio, que hablaste con los chicos y la predisposición también de los chicos? La verdad que me sorprendí, o sea, al principio obviamente vos entrás a un espacio donde no te conocen y tenés que buscar las estrategias para hacer que los chicos puedan participar, quieran participar, y hablamos de diversidad, de diversos contextos de donde los chicos viven, qué usos y apropiaciones tienen en las tecnologías. Entonces hay que pensar en muchas estrategias, y una de esas estrategias fueron las estrategias lúdicas, muchos juegos, estrategias de gamificación, y los chicos participaron un montonazo, y la recepción fue muy buena. O sea, a los chicos les gustaba participar. Incluso algo que noté es que ellos quieren hablar, ellos quieren hablar, y no querían que yo me vaya cuando terminaban los encuentros, porque me decían, con vos podemos hablar. Con las profes, me dice, son aburridas porque nos dan los contenidos y se van, y ellos tienen ganas de hablar, de debatir. En el quinto encuentro, por ejemplo, se armó un debate muy interesante donde abordamos el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y al consentimiento, que el consentimiento fue muy fundamental para este proyecto. Y en ese quinto encuentro, donde abordamos esos 3 derechos, al finalizar, un estudiante me preguntó qué rol cumple el Estado, o qué rol debería cumplir el Estado para intervenir cuando alguien usa mal la tecnología. Mira. Obviamente lo formuló de forma más sencilla, ¿no? Pero yo dije... Yo así de la nada me lo tiró, y yo aproveché, y en vez de darle la respuesta repregunté, ¿no? Para que empiecen a reflexionar. Entonces le dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si el Estado restringe que usemos las redes sociales, por ejemplo? Entonces una chica me mira y me dice, otra estudiante, me dice, no, porque si restringe el uso de las redes sociales, restringe nuestra libertad de expresión. Entonces, y la misma chica, la que me preguntó, me responde, además, si restringe el uso de las redes sociales, puede acceder a nuestros datos, o sea, puede entrar a nuestra cuenta. Bueno, y a mí, ahí yo ya dije, no, tengo que seguirla, ¿viste? Sí. Entonces le dije, bueno, nos pongamos a pensar que de por sí ya el Estado tiene nuestros datos, ¿no? Datos bancarios, nuestra información de vida, y las mismas... Bueno, ahora salió lo del gemelo digital con IA, no sé si lo pudiste ver. No estoy enterada. Cada cosa. Bueno, desde el gobierno de Milei están promocionando la creación del gemelo digital, a partir de inteligencia artificial, para planificar políticas públicas o prestaciones y servicios, pero con nuestros datos, que está como raro ahí la cosa. Entonces como hay que leerlo. Claro. Está difícil. O sea, es complejo para ellos por ahí entenderlo, para ellas, para ellos, pero cuando justamente vos abrís estos espacios de reflexión, de diálogo, que salgan un poco de
de lo repetitivo, porque ellos incluso me decían, ya todo le parece repetitivo, las matemáticas, lengua, no digo que no sea necesario, ¿no? Pero por ahí también repensar en cómo... En las estrategias. pedagogías. Claro, las pedagogías, sí. Claro, yo cuando vos mencionabas esto del rol del Estado y qué pasaría, ¿no? ¿Qué debería ser? Lo pensaba también como del lado, por ejemplo, de la educación sexual integral y cómo debería quizás integrar, aunque ya sé que peligra, ¿no? Y que se está atacando en sí a la educación sexual integral, pero bueno, si podemos avanzar y que eso no caiga, cómo debería integrar este tipo de metodologías o esta conversación que vos estás trayendo a cabo de la inteligencia artificial. Y también pensaba que quizás el Estado, más que, o sea, de una consulta, ¿no? Más que restringir, por así decirlo, a la persona que no suba fotos para proteger su integridad, no quizás, no, lo pensaba como, bueno, podríamos regular, por así decirlo, el uso de las inteligencias artificiales y hasta qué punto se puede crear o no este tipo de cosas. Me parece muy interesante lo que decís, porque de hecho la articulación de la ESI, la alfabetización digital, es muy importante, ¿no? Pensarla. Justamente eso salió de todo el proyecto, porque hubo reacciones cuando yo mencionaba deepfakes sexuales o pornográficas, eran palabras como los chicos se miraban y decían, ¿de qué estamos hablando? Y esas reacciones eran muy importantes para analizarlas, ¿no? Y bueno, y de ahí empezamos a articularla con autores, autoras, investigaciones, y podemos llegar a pensar de que hay una ESI, todavía hay una ESI en las escuelas, con una perspectiva muy limitada, ¿no? Vinculada con un enfoque biologicista, preventivo, todo vinculado a las enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado. ¿Es importante? Sí, por supuesto, pero es fundamental pensar en la educación sexual integral, justamente desde esa perspectiva integral, desde los vínculos, desde también cuáles son los deseos, las inquietudes que tienen estas juventudes en esa experiencia, digamos, del taller. Me pude dar cuenta que los chicos tienen ganas de hablar, tienen inquietudes, tienen inseguridades. De eso, por ejemplo, salió conversaciones con algunas chicas que se me acercaban en los recreos. En los recreos yo tenía una pausa y ellos salían. Y las chicas se quedaban y querían hablar conmigo sobre, no sé, los novios, ¿viste? Y eso entra dentro de la educación sexual integral. No solo por el tema de las relaciones sexuales, sino cómo se están vinculando y abordar el derecho del consentimiento, de la privacidad, entra dentro de la educación sexual integral. Y eso, si lo pensamos desde también vinculándola con la alfabetización digital, que la alfabetización digital es una herramienta para que podamos cuestionar, problematizar las tecnologías digitales, no solo saber usarlas, sino también poder pensar de qué forma operan las tecnologías digitales. Y algo muy importante es que el enfoque también de esta tesis fue la comunicación-educación, que justamente tiene que ver con esto de generar espacios de diálogo, reflexión, entendiendo que no voy yo ahí a decir, bueno, pasa esto, listo, me voy. Les doy la información y vemos qué piensan ustedes, no, ni qué piensan, me voy. No, poder escuchar qué saben ellos, qué no saben y qué se va intercambiando. Y de eso salió esto de las charlas vinculadas a sus relaciones. Otras chicas por ahí también me empezaron a comentar situaciones de violencia de género que vivieron en otras instituciones, compañeros que se animaron a contar sobre deepfakes sexuales que ellos sabían que, no sé, compañeras habían sido víctimas en otras instituciones. Entonces empiezan a salir muchas cosas y, por ejemplo, pensando en el uso de la IA, algunos me decían que lo usaban como amigo, un amigo virtual, ¿no? A ChatGPT. Sí. Y de ahí sale otra investigación, cómo están siendo los usos, cómo lo vinculan como un psicólogo a ChatGPT. Salieron muchas cosas lindas. Y ahí tengo... Por ejemplo, yo por ejemplo cuando trabajo con la IA, porque me encanta, en el sentido de que es algo muy fugaz, ¿no? Creo que nos cayó en las manos y no tenemos las herramientas para abarcarlo. En tu proyecto de investigación a futuro y demás, ¿ustedes como empezaron a plantear algunas formas de subsanar estos pozos, estas grietas que se están armando alrededor de todas estas problemáticas? ¿Hay alguna estrategia que están focalizando, algo que quieran como trabajar? Y
más que grietas, por ahí pensar en las estrategias, ¿no? O sea, estos espacios de diálogo que se pueden generar, me parece que es un proyecto que se puede generar en otras instituciones, no solo en las escuelas secundarias, sino en el ámbito universitario, ¿no? Hablar de los derechos, hablar del derecho al consentimiento, de la privacidad, de la libertad de expresión, me parece que, a ver, es muy grande decir va a solucionar, ¿no?, la problemática. Ojalá fuera así. Es muy utópico, pero sí se puede pensar como estrategia para ponerlo sobre la mesa sin la necesidad de decir, bueno, doy la información, pasa esto, escuchen todos, pasa esto y me voy. No, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué otras experiencias escuchamos? Por ejemplo, lo que pasó en un encuentro cuando abordamos el derecho al consentimiento con el tema de las deepfakes sexuales, una de las compañeras vinculó esto con una experiencia que parece muy normal, ¿no? El uso de los stickers de WhatsApp. Ella me decía que le molestaba mucho que los compañeros justamente le sacan fotos y la hacen sticker y lo difunden en sus grupos. Y lo dijo así enfrente de sus mismos compañeros y le dijo, ellos vulneran mi derecho al consentimiento. Entonces ahí abordamos, bueno, cómo hay prácticas digitales que están muy naturalizadas y que si no respetamos eso, claramente vamos a pasar esto que es más profundo, ¿no? Claro. O sea, apropiarnos de la imagen ajena, apropiarnos de su identidad y creer que es humor. Porque los stickers, o sea, lo usamos para las reacciones, para demostrar algún tono que no lo podemos demostrar en la virtualidad, y se va naturalizando y nos olvidamos que ahí estamos vulnerando el derecho al consentimiento. Y eso para mí fue espectacular en la investigación porque claramente después ya entendían lo que era la problemática. O sea, no se olvidaban que las deepfakes sexuales vulneran el derecho al consentimiento porque ya lo habían vinculado con una experiencia propia. Mirá. Claro. Y ahí tengo una pregunta con respecto a, porque bueno, estás notando mucho esto de la quizá la falta de comunicación o la falta de escucha que tienen los chicos, de cómo fue también la reacción o si estuvieron presentes los docentes en estos talleres que vos dabas y cómo fue su reacción y también qué perspectiva tienen sobre la IA, porque viste que por ahí hay docentes que dicen no, que la IA, ahora los chicos no leen, no están negados a la IA, entonces como que también si docentes pudieron participar en eso. Los docentes no participaron, fue un taller entre los estudiantes, las estudiantes y yo. No quisieron participar, digamos. O sea, ellos dejaron que yo ocupe ese espacio. Lo que sí puedo observar es que por ahí cuando intervenían era para controlar la conducta de claro, las y los estudiantes. Y bueno, eso también tampoco se te acercaron como con preguntas. Claro, no, ni siquiera para IA, qué sé yo, una evaluación después o charlar y ver cómo ellas principalmente porque eran profesoras podían continuar, ¿no?, con esto, porque los chicos quedaron encantados. Claro. Después me pedían que haga una materia sobre eso y yo ojalá, pero bueno, por ahora no se puede. Y no hubo como esa predisposición, por así decir, sin ánimos de crítica, ¿no? Claro, pero está bueno decirlo porque estaban ahí, intervenían para poder controlar la conducta de los estudiantes. Por ahí hubiera estado bueno que intervengan en el sentido de repreguntar, de mostrar interés. Mostrar interés. Sí. Puede ser, pasa que el tema de las deepfakes sexuales, cuando agregamos la palabra sexual o pornográfico, hay un tabú, ¿no? Sí, hay un tabú de decir ¿qué le estás mostrando a los chicos? Les estás dando ideas. Me lo dijeron en otro ámbito, me dijeron que yo les iba, antes de empezar con el proyecto, me dijeron, vos les vas a dar ideas a los chicos de que hagan esto, de que consuman eso. Y yo, claro, me quedé impactada, pero yo dije, no, o sea, lo supe justificar y le dije a esa persona, ¿cómo les voy a estar dando las herramientas? Yo no les estoy diciendo, che, usen esta herramienta. Ellos ya saben igual, porque no sé si conocen Grok de ex Twitter. Sí. Con esa herramienta este año crearon un montón de deepfakes y es una herramienta totalmente libre y gratuita. Sí. Los chicos no son tontos, o sea, saben cuando hay herramientas y qué pasa si yo
o sea, si nosotros como comunicadoras, como comunicadores, no decimos lo que está pasando por miedo a que lo hagan. Busquemos otras estrategias. Quizás la idea no es transmitir la información, sino también decir, bueno, les transmito esta información, hay un riesgo de que se queden con eso, bueno, veamos qué más hacemos. Generemos espacios de diálogo, de reflexión, y la verdad que para mí fue una experiencia que a mí me formó demasiado, y me dio ganas de poder avanzar con este proyecto, ¿no? Avanzar con otras instituciones. También vos me preguntabas de las dificultades. Sí, hubo dificultades con respecto al horario. Principalmente eran 40 minutos y 40 minutos es muy poco porque los chicos quedan manija, o sea, le digo así, quedan manija. Ellos encima que se distienden 10 minutos hasta que sí, exactamente, 10 minutos hasta que se callen todo, hagan caso, pues a veces claro, me veían llegar y decían, bueno, vamos a jugar. Estaban aburridos, entonces se exaltaban, estaban así eufóricos, y hasta que bajábamos un poco ya pasaban 20 minutos. Y después empezaban a enganchar con el tema, querían hablar, querían debatir, y ya 40 minutos se hace nada, la verdad. Muy poco. Pero evidentemente tu investigación es muy valiosa, ¿no? Porque, bueno, no solo le interesó a los chicos, sino también se ve a Zoe Caballero comentando que sos una genia. Claro. Gracias, soy una genia también. Yo quería hacer un apartado acá porque, bueno, nosotras, bueno, yo y Guada formamos parte, digamos, de un grupo de trabajo de la IA, que pueden seguirnos, que en Instagram salimos como grupo de trabajo, _IA, en el cual, bueno, hay Zoe, digamos, que comentó, ella hace, digamos, un trabajo de investigación también acerca de las opiniones de ciertos profesores, sobre todo universitarios, y sobre también cómo es su metodología de trabajo con la IA, porque a veces para como también meternos un poco de lleno, digamos, como hacer trabajos con IA y demás, digamos, porque ya todo, de por sí, digamos, ya sabemos que algunos, qué sé yo, alumnos ya están acostumbrados a usar la IA para ciertas cosas y demás, más que nada resumen de trabajo y todo eso, así que bueno, nada, más que nada agradecerte, Guada, por venir, por hablarnos de tu tesis, porque es algo sumamente necesario y fundamental hoy en día. La verdad que te agradezco muchísimo, te agradecemos todos, sí, la verdad. Muchas gracias. Estuvo muy lindo, la verdad, y bueno, felicitaciones de nuevo. Nos pasa como los chiquitos que, bueno, 30 minutos lamentablemente quedamos manija y se nos hace muy poco el tiempo. Igualmente estás invitada siempre que quieras venir, que quieras hablar, si seguís con temas de investigación, sabés que acá tenés el espacio. Muchas gracias por venir de parte de la producción y también de parte de la Radio Universidad, porque es importante dar esto, ¿no? Este espacio a los graduados también de nuestra universidad, y que se haga ver que la universidad se investiga, sigue creando profesionales, produce profesionales y nada. Produce con la comunidad, porque fue un colegio. Y produce con la comunidad. Así que muchas gracias, Guado. No sé si querés dar tus redes o querés comentar algo más sobre si estás en algo de investigación. No, quiero agradecerles porque me parece un espacio muy interesante, demasiado interesante. Los escuchaba hablar cuando llegué y la verdad que es tremendo. Felicitaciones a todas, a todos por este gran espacio, y bueno, que sigan invitando, ¿no? Porque hay mucha investigación. Y ustedes también sé que investigan, así que estamos ahí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, gente. Bueno, recordar las redes porque ya estamos por finalizar. Más que nada, bueno, sepan que bueno, tenemos Instagram, que estamos opinandoando.stream, en YouTube estamos opinandoando, TikTok, opinandoando.stream, y todos los viernes en la Radio UNSA de 9 a 10. Que en las redes ahí están los videos de la participación en la marcha. Hay unas lindas entrevistas que hicieron las chicas, sí. Y que pegamos muy fuerte en redes, eso sí. Muchas gracias a toda la gente que se suma y se copa, digamos, con lo que estamos haciendo, porque este es un espacio que estamos haciendo para conversar, opinar. Y nada, muchas gracias a ustedes por venir, por presentarse de nuevo acá. Tuvimos la suerte de que se levantó lo de Saeta, porque estábamos full viendo qué pasaba con eso. Bueno, tuvimos la suerte, pudimos estar en nuestro tercer programa, segundo de manera oficial acá en la radio. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.